Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Bueno, vamos a realizar en este video tutorial una tabla dinámica. Lo vamos a hacer desde cero. Para todos aquellos que no sepáis muy bien cómo funcionan las tablas dinámicas, es una herramienta muy útil y es básico el saberlo trabajar para poder realizar dashboard posteriormente, tanto en Excel como en Power BI. Es algo básico, es decir, el manejo de tablas dinámicas nos va a permitir hacer luego muchísimas cosas más. Entonces, para hacer una tabla dinámica, ¿qué es una tabla dinámica y cómo la podemos realizar? Bueno, pues una tabla dinámica lo que nos permite es hacer unos informes en cuestión de segundos eh, y partiendo para ello de una información que está organizada en base de datos, en forma de tabla de base de datos. Fijaros, esta información que yo tengo aquí la tengo organizada en forma de tabla. ¿En forma de tabla qué quiere decir? Pues que tengo diferentes campos en diferentes columnas. Aquí tengo un campo que sería el campo producto, aquí tengo el campo año, aquí tengo el campo mes, aquí tengo las ventas realizadas, cada línea sería la información resumen de una transacción realizada. Aquí tendría los vendedores con los que trabajo y aquí tendría las regiones en las que he realizado la venta. Si os dais cuenta, aquí es un tipo de dato, otro tipo de dato, otro tipo de dato, otro tipo de dato, otro tipo de dato y otro tipo de dato. ¿Vale? Bueno, pues para trabajar con tabla dinámica siempre la información tiene que estar de esta manera, tiene que estar organizada en columnas. ¿Vale? Y luego dentro de cada línea, si os dais cuenta, cada línea tiene diferente información de diferentes campos. ¿Vale? Aquí tengo que he vendido lácteos en el año 2002, del mes de diciembre. Esta es la cantidad de ventas que he realizado. Me la ha vendido el vendedor Leonardo y en la región norte. Bueno, pues para realizar una tabla dinámica, imaginaros que queremos conseguir un informe resumen de las ventas que ha realizado cada vendedor en cada zona. Bueno, pues si nosotros quisiéramos hacerlo de forma manual, lo tendríamos bastante más complicado, tendríamos que utilizar funciones como sumar sí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar una tabla dinámica y vais a ver cómo en cuestión de segundos podemos obtener esa información. Bueno, siempre que queramos trabajar con información que esté estructurada en forma de tabla, siempre es recomendable convertirlo en tabla. Ahora mismo lo tenemos como rango, es decir, rango que es pues un conjunto de celdas que contienen diferente información, ¿vale? Eso sería un rango. Lo que yo quiero es convertirlo en tabla. Para convertirlo en tabla me sitúo dentro del rango de celdas que contiene la información, compruebo que no tenga ninguna columna vacía ni ninguna línea vacía y le digo control T. ¿Vale? Al decirle control T, Excel lo que va a hacer es rastrear hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que encuentre la primera fila completamente vacía, arriba, abajo, primera columna vacía a la izquierda y primera columna vacía a la derecha. Y todo lo que esté comprendido en este rango, él lo va a interpretar como que es la información que queremos convertir en tabla. Nos va a aparecer una línea de puntos que se va moviendo y que nos va a servir para identificar lo que va a convertir en tabla. Si no estuviéramos de acuerdo, pues directamente podríamos hacer doble clic aquí y nosotros seleccionar qué información es la que queremos, ¿vale? Si no estuviera de acuerdo, bueno, pues me puedo venir aquí y decir, pues mira, quiero que me conviertas esto en tabla, ¿vale? Pero no es el caso porque yo quiero convertir en tabla todo esto de aquí. Entonces le digo control T, me pregunta que si la tabla tiene encabezados, que efectivamente la primera línea no es un registro, sino que es el nombre de los campos. Le voy a decir aceptar y ya me la ha convertido en tabla. Bueno, pues una vez que tengo la información convertida en tabla, yo lo que voy a hacer va a ser insertar una tabla dinámica. Para insertar una tabla dinámica me vendría aquí a insertar y dentro de insertar tenemos aquí un apartado de tablas que dice pivot table o tabla dinámica. Os puede aparecer también en vuestra versión. Le vamos a decir OK y me sale un asistente. Este asistente, que tiene muchísimos apartados, nos tendremos que acostumbrar a utilizarlo. Entonces, ¿cómo se distribuye este asistente? Bueno, pues está distribuido en tres grandes zonas. La primera de ellas, los tres primeros apartados, si os das cuenta, me dice seleccione los datos que desea analizar. Después, el segundo gran apartado me dice dónde quiero ubicar mi tabla dinámica. Y el tercero de ellos me dice que si quiero utilizar modelo de datos. Bueno, pues fijaros, cuando nosotros estemos utilizando, trabajando con Excel, siempre tendremos que utilizar la lógica. Excel es pura lógica. Si yo lo que quiero es hacer una tabla dinámica, lo primero que yo le tengo que decir a Excel es dónde están los datos que quiero utilizar para hacer esa tabla dinámica, para lo que voy a utilizar estos tres primeros apartados. Después, una vez que le he indicado cuál es la información que quiero utilizar, lo que tendré que decirle es dónde quiero insertar mi tabla dinámica, que para ello voy a utilizar estos dos siguientes apartados. Y por último me dice que
Si quiero utilizar información o agregar información al modelo de datos, que esto hace referencia a Power Pivot, que en esta ocasión no vamos a hablar de ello, y para lo que sirve es para utilizar información que está en diferentes tablas, puedes utilizarlo como si fuera una única tabla y poder elaborar tablas dinámicas teniendo el origen de datos en diferentes tablas. Pero bueno, eso lo dejaremos para un vídeo posterior. Por lo tanto, lo primero es decirle dónde están los datos. En este caso, como yo estaba situada dentro del rango de celdas cuando le he dicho insertar pivot table, bueno, pues he identificado que esta es la información que yo quiero utilizar para hacer mi tabla dinámica y que sería correcto. Si yo no estuviera de acuerdo, bueno, pues directamente yo puedo hacer aquí doble clic, quito esto y selecciono la información que yo quiero utilizar para hacer mi tabla dinámica. ¿Vale? En este caso, como sí que coincide, voy a venir aquí a insertar pivot table y automáticamente selecciona la información que acabo de nombrar como tabla 1. Después me dice que dónde quiero ubicar los datos. Yo le puedo decir que quiero ubicarlos en una nueva hoja de cálculo, que si lo dejo seleccionado me va a insertar aquí una nueva pestaña y me va a insertar ahí mi tabla dinámica. O le puedo decir que la quiero ubicar en una hoja de cálculo que ya existe. Voy a utilizar esta opción y entonces me dice, bueno, pues si quieres que te la inserte en una hoja de cálculo que ya existe, dime dónde quieres que te la ubique. Entonces le tenemos que indicar, hago clic y le tengo que indicar la celda a partir de donde me la va a insertar la tabla dinámica. Me la va a insertar hacia abajo y hacia la derecha. Por lo tanto, aquella celda que elijamos tiene que tener suficientes líneas vacías debajo y columnas hacia la derecha sin datos para que no cree conflicto a la hora de insertar mi tabla dinámica. Si encontrara datos, me aparecería un mensaje informativo diciéndome que no puede insertar la tabla dinámica porque hay datos. Le voy a decir aceptar y fijaros que ya me ha insertado aquí mi asistente para hacer la tabla dinámica. Bueno, la tabla dinámica está distribuida en diferentes zonas. Está la zona de columnas, la zona de filas, la zona de valores y la zona de filtros. Entonces, aquí cuando empezamos a trabajar con tablas dinámicas es donde primero solemos encontrar problemas para saber qué campos son los que tenemos que situar en cada una de las zonas. Fijaros, aquí arriba me aparece un listado con el nombre de los campos que tiene la tabla que yo voy a utilizar para hacer mi tabla dinámica, que es el encabezado de los campos, ¿vale? Y después tengo aquí 4 zonas que es donde yo voy a ir ubicando cada uno de estos campos. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es un informe de las ventas por vendedor, bueno, pues lo primero y lo que más nos ayuda es saber cuál es el campo con el cual queremos trabajar. El campo con el que yo quiero trabajar, con el cual quiero efectuar cálculos, va a ser el campo de ventas. Bueno, pues el campo de ventas me lo voy a llevar aquí al área de valores. El área de valores va a ser el campo con el cual voy a efectuar los cálculos. Y fijaros, ya tengo una tabla dinámica. Esto ya sería una tabla dinámica. ¿Qué es lo que me ha hecho? Bueno, pues he cogido el campo de ventas, me lo he llevado al área de valores y lo que ha hecho ha sido hacerme una suma de todas las ventas que yo tengo en mi tabla original. Luego la suma de todas las ventas son 845.817. Si yo utilizo un campo numérico y me lo llevo al área de valores, por defecto va a utilizar siempre, va a realizar una operación que va a ser la operación suma. Si utilizase un campo que fuera, en lugar de un campo numérico, fuera un campo tipo texto, lo voy a quitar, voy a elegir, por ejemplo, vendedor, lo que va a hacer va a ser utilizar la función cuenta. Es decir, siempre el campo que llevemos al área de valores va a realizar una operación con él. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser elegir el campo de ventas, aquí lo tengo, y ahora lo que quiero es saber cómo se distribuyen estas ventas por vendedor. Bueno, pues yo directamente me puedo coger el campo de vendedor, me lo llevo a filas y ya tengo aquí mi primera tabla dinámica. Lo que me ha dicho es que los 845.000 euros de ventas, cómo se distribuye por vendedores. Si en lugar de utilizar esta estructura de que me aparezcan los subtotales en líneas, quisiera que me aparecieran en columnas, pues directamente me lo puedo llevar aquí. ¿Vale? Son diferentes formas de organizar mi tabla dinámica. Cuando vayamos trabajando con tablas dinámicas, pues automáticamente, intuitivamente, sabremos cómo situar los campos de forma muy rápida, pero requiere un poquito de práctica. Bueno, aparte de esto, yo puedo seguir desagregando la información. Ya tengo la suma de ventas, tengo cómo se distribuye por vendedor, ya sé cuál es mi mejor vendedor, que ha sido Leonardo, pero imaginaros que yo aparte de esto, pues quiero saber con lo que ha vendido cada vendedor en cada región. Bueno, pues en región me lo puedo llevar aquí a columnas.
y me va desagregando la información, ¿vale? También lo que podría hacer es, en lugar de utilizar este formato de filas y columnas, bueno, pues ir haciendo la desagregación aquí en filas, ¿vale? De manera que Carolina sé que ha vendido solamente en la zona este, Elsa ha vendido en la zona norte y oeste, Francisco en la zona este, norte, oeste y sur, y Leonardo en la zona este, norte, oeste y sur. El orden en el que yo vaya situando los campos es el orden en el cual nos va a ir desagregando la información. Es decir, si yo lo que quiero tener, por ejemplo, es la información de ventas por regiones, por región me la puedo llevar arriba y vendedor debajo y me hace la desagregación de cada zona por vendedor. Puedo quitar también, por ejemplo, vendedor, dejarlo solamente por región. Puedo quitar región y le puedo decir que quiero saber las ventas por producto. Y dentro de producto quiero saber lo que me ha vendido cada vendedor. Y dentro de cada vendedor por región. Os dais cuenta que a medida que yo voy incluyendo más campos en el apartado de filas o de columnas, pues me va desagregando la información según mis necesidades. Y fijaros en qué poquito tiempo podemos realizar un informe basándome de una base de datos, que esta base de datos de por sí tiene mucha información, pero que cualquier dato para sacar conclusiones o para tomar decisiones que queramos realizar, pues no nos sirve con esta estructura, sino que tenemos que organizarlo en un diseño un poquito más operativo. Bueno, pues este es el primer contacto con tablas dinámicas. Espero que os haya resultado de utilidad. Subiré algún vídeo más porque las tablas dinámicas dan para mucho, ¿vale? Las tablas dinámicas nos van a permitir hacer gráficos dinámicos, nos van a permitir hacer dashboard, nos van a permitir, bueno, pues fijaros que cuando yo inserto una tabla dinámica se me habilitan aquí dos pestañas y en estas pestañas tengo muchísimas utilidades y muchísima información para poder trabajar con mi tabla dinámica y hacer verdaderos informes muy interesantes. Entonces, pues nada, os animo a que si os ha gustado este vídeo le deis un like y seguiré subiendo vídeos de tablas dinámicas. Muchas gracias por visualizar este vídeo y que tengáis buen día.